¿Qué es realmente la dependencia efectiva y cómo saber si alguien la está viviendo? Es un patrón persistente de necesidades emocionales. El mito de la media naranja, ¿verdad? Ando buscando a mi media naranja. Bueno, no hay medias naranjas. Todos somos naranjas completas. Está experimentando una dependencia afectiva cuando su identidad, sus decisiones, su autoestima están comprometidas y su fidelidad o su bienestar queda muy condicionado totalmente a lo que haga la otra persona por ella. Siente ansiedad cuando no le responden un mensaje, que necesita atención constante o siente que si alguien Ok. que sin él no puede vivir, eso ya podría Ajá. ser una dependencia afectiva. Bueno, muy interesante esa pregunta, porque uno lo oye muchas veces, ¿verdad? Es que no me responde cuando yo le escribo, pero ¿cómo si yo estoy ocupada, ocupado en mi trabajo? Sí, pero es que yo necesito que me responda. Rogelio, ¿y cómo diferenciar entre amar profundamente y depender emocionalmente? Una relación sana se plantea esta pregunta: ¿cómo ser yo dentro de un nosotros? No perdemos esa identidad. La dependencia no es así. Es un miedo a la soledad, una necesidad extrema de estar con la persona. Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu con Eric Pardo y el terapeuta familiar Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto. Y hoy tenemos un tema que el programa pasado conversamos de pasadita y fue sobre la dependencia efectiva. Entonces decidimos hablar hoy sobre este tema y para ello tenemos a Rogelio Morales con nosotros. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, siempre muy complacido de estar aquí compartiendo este espacio y de ahí abordando temas tan interesantes y tan propicios para el momento en el que estamos viviendo. Rogelio, para empezar, ¿qué es realmente la dependencia efectiva y cómo saber si alguien la está viviendo? La dependencia afectiva, Eric, o emocional es un patrón persistente de necesidades emocionales que son insatisfechas, que no están, digamos, resueltas, vacíos que hay en las personas que se intentan cubrir o atender de una forma desadaptativa. Es a través de otras personas. Y la parte desadaptativa es porque hay una necesidad intensa de afecto en otros, de buscar aprobación, sumisión, un profundo miedo al abandono, una sensación de estoy incompleto sin la otra persona. ¿Sabes qué aplica aquí? Muy interesante, el mito de la media naranja, ¿verdad? Ando buscando a mi media naranja. Bueno, no hay medias naranjas. Todos somos naranjas completas, pero se siente así cuando una persona tiene una serie de vacíos que no ha tratado y que pretende completarse o resolverlo a través de una relación. Se sabe que alguien eh, eh, está experimentando una dependencia afectiva cuando su identidad, sus decisiones, su autoestima están comprometidas y su fidelidad o su bienestar queda muy condicionado totalmente a lo que haga la otra persona por ella. Inclusive se dice que se entra en un nivel tan grande que la otra persona es responsable de lo que esa persona siente, de lo que esa persona piensa, de lo que esa persona
quiere, vive, etcétera. Así que em, es una dependencia con características adictivas, por usar ese término, que puede sonar redundante, pero es como para que quede claro que hay una adicción aquí a las relaciones. Pero entonces quiere decir que si una persona siente ansiedad cuando no le responden un mensaje, que necesita atención constante o siente que si alguien Ok. que sin él no puede vivir, eso ya podría Ajá. ser una dependencia afectiva. Bueno, muy, muy interesante esa pregunta, porque uno lo oye muchas veces, ¿verdad? Es que no me responde cuando yo le escribo, pero ¿cómo si yo estoy ocupada, ocupado en mi trabajo? Sí, pero es que yo necesito que me responda. Ya se fue de la casa y no pone un mensaje, ¿verdad? Ya llegué, ya estoy aquí, mira, estoy comiendo, estoy escribiendo, estoy haciendo tal trabajo. A veces pasa eso, entonces se abruma la persona. Mira, es probable, Eric, dependiendo de la situación, que sea así. Eh, Cuando uno estudia el tema, se da cuenta que las personas con dependencia emocional experimentan una necesidad de acceso continuo al compañero o a la compañera. Eso se traduce como en una urgencia, hay una ansiedad, una necesidad por saber de la otra persona mediante mensajes, que ahora que hablamos de tecnología, ¿verdad? Llamadas, sienten un gran malestar, una gran angustia, una ansiedad ante la separación o la falta de respuesta, aún en minutos, aún en minutos. Y podríamos decir que eso se debe a la creencia interna, profunda en la persona dependiente que es incapaz de vivir sin tener contacto con la otra persona. Uno de los síntomas fundamentales, de la dependencia afectiva. Rogelio, ¿y cómo diferenciar entre amar profundamente y depender emocionalmente? Bueno, Eric, aquí tenemos un problema de educación popular en la sociedad. Las canciones cortavenas, no todas, pero digamos que una gran mayoría, se han encargado de hacer un enredo con esto de amar, o como dijo, bueno, como dice Walter Rizzo en su libro, ¿verdad? Amar o depender. ¿Por qué? Bueno, porque uno oye, bueno, y toda la vida, desde que yo estaba pequeño hasta la fecha, canciones que dicen, sin ti me muero, lo cual no es cierto. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti todo se acaba. ¿Ah? Cosas así. Que si vos ves, pues las personas cantan eso y se hacen una idea de que eso es amar. Por el otro lado, no vamos a mencionar marcas, pero hay películas de toda una vida que nos muestran la dependencia afectiva. Y la gente romantizó aquello. Dicen, ay, eso debe ser amor. Claro, ante modelos de familia donde no se ve la interacción de los padres, donde no hay una educación sobre el amor, qué es amar, sino que lo que vemos son besos, abrazos, todos de la mano, para arriba y para abajo, no suelto a uno, no suelto al otro, y ahí vamos, en lugar de ver cómo en realidad son las relaciones, donde cada uno tiene su espacio, tiene su tiempo, donde no es que continuamente se están viendo, pues ante la carencia de modelos en la familia de lo que es el amor, pues nos educan fuentes secundarias, la música, cortavenas y películas o series o Eric, novelas. Nosotros ponemos a pensar en el drama de la novela y hay una dependencia afectiva entre los personajes que tienen nombres muy curiosos, ¿verdad? Y que se enamoraron, que son amores imposibles y lloran y sufren. Entonces podríamos decir que aquí tenemos que contrastar varias cosas para poder definir qué es amar profundamente y qué es depender emocionalmente. Por ejemplo, libertad versus necesidad. El amor se basa en una elección libre.
la confianza, el respeto, la independencia, donde cada uno mantiene su individualidad. De hecho, cuando hablamos de una relación sana, se dice, una relación sana se plantea esta pregunta: ¿cómo ser yo dentro de un nosotros? No perdemos esa identidad. La dependencia no es así. Es un miedo a la soledad, una necesidad extrema de estar con la persona. eh, el sacrificio de tus propias necesidades por ser complaciente, por estar siempre ahí, porque todo lo que es de la otra persona ahora es mío, yo me olvidé de lo mío. Una ansiedad terrible porque no tengo a la persona, no sé qué será de mi vida, no tiene sentido. Otro tema: bienestar versus evitación del malestar. En el amor, el contacto con otra persona produce bienestar. En la dependencia, lo que se busca a la otra persona es para aliviar esa ansiedad, ese malestar, ese vacío que yo llevo por dentro. Es la diferencia. Digamos que en el amor compartimos la felicidad, compartimos experiencias, compartimos proyecto de vida, pero en la dependencia es que si no estamos juntos me muero. Flexibilidad versus rigidez. En el amor se asume la libertad de cada persona de una manera flexible. Ve, sí, hay espacios. Vos tenés tu espacio para salir con amistades, vos tenés tu espacio para visitar a tu familia, por decir algo, para estar por allá oyendo música, leyendo un libro, teniendo tus conversaciones con Dios. Haciendo ejercicio. Pero en la dependencia no, no es así. Eh, eh, me decía alguien en alguna ocasión, a él le gusta ver televisión y a mí me gusta leer. Entonces, mientras él ve tele, yo me acuesto en los regazos y leo. Yo digo, qué enredo hacérsela a la persona que lee, pero es que no puedo estar sin él. Em, la dependencia tiene como normas rígidas, ¿verdad? Digamos, obsesiones, rutinas que generan eh, eh, una gran ansiedad si se alteran. Como por ejemplo, uno sale a hacer ejercicio, ¿verdad? Y uno ve parejas que uno va por un lado, el otro va por el otro, pero van cerca. Pero hoy me topé una pareja que iba corriendo de la mano, Eric. Y yo digo, ¿cómo harán, verdad? O sea, esta mano agarrada de la persona y con esta haciendo así, te van corriendo. Entonces llamaba la atención. Y yo decía, nada más, yo decía, ¿será que son dependientes? Entonces, hay diferencias muy grandes que no se deberían confundir entre lo que es amar profundamente y depender emocionalmente. Rogelio, ¿y la dependencia afectiva nace solamente en relaciones de pareja o también puede darse con sus hijos, padres, amistades, líderes espirituales o personas cercanas? Sí, buena pregunta. Una vez, ¿qué puede ser? Hace como unos 15 años o 20 años, leí un libro que se llamaba Madres que aman demasiado. Hace muchos años, pero muchos años, estaba yo bien joven, aquí en Costa Rica había un grupo que se llamaba Las mujeres que aman demasiado y había un libro. Bueno, ese libro y ese grupo era para mujeres que eran dependientes afectivamente. Entonces, cuando me llegó ese libro que se llamaba Madres que aman demasiado, me di cuenta que la dependencia también se puede dar entre madres, padres, hijos, hijas, ¿verdad? Eh, así que podríamos decir que no se da solamente en pareja. Em, Los que se han encargado de estudiar a profundidad el tema señalan que aunque es más común en relaciones románticas, la dependencia se puede desarrollar hacia cualquier persona significativa donde esa persona dependiente
está con alguien para que le llene sus vacíos, sus necesidades emocionales, padres, hijos, hermanos, amistades, inclusive Eric, de ahí, vamos más allá, mascotas, mascotas, ¿verdad? Em, y podríamos extenderlo un poquito más a líderes espirituales, que se puede generar una dependencia afectiva. Rogelio, ¿y qué experiencias del pasado pueden influir para que alguien desarrolle dependencia afectiva en la infancia, el rechazo, Ujú, ujú. abandono? ¿Tienen Sí. relaciones con esto o no? Hay una relación directa, Eric. El origen de la dependencia suele estar para muchos estudiosos del tema en la infancia. Muy vinculado a la experiencia del famoso apego inseguro, ¿verdad? Causado por una crianza con carencias afectivas, digamos, falta de atención, negligencia, abuso, maltrato, que genera un temor al abandono espantoso. También se puede originar por el extremo opuesto, ¿verdad? Un exceso de protección en la infancia que le impide al niño o a la niña aprender a tolerar la frustración y genera un gran temor al perder las relaciones. ¿Por qué? Porque les resolvían la vida. No le permitieron a la persona experimentar, no le permitieron llevarse algunos golpes de la vida, que mamá decía, los golpes crían chichotas, ¿verdad? O sea, experiencias. Entonces, crecen, no tienen aquellas figuras que los protegían, ahora no saben cómo desenvolverse en la vida, entonces tienen que depender de alguien que les resuelva todo. Hace muchos años, cuando yo trabajaba el tema del duelo en el sistema hospitalario del país, recuerdo que de un hospital que me mandaban personas en duelo que han perdido a sus parejas, llegó una señora a terapia, yo la atendí. Y bueno, ya me presenté y todo y me dijo, mire, yo lo que quiero es que me ayude con algo que a mí me da mucha vergüenza, pero necesito guía. Digo, ok. Yo dije, ¿quién sabe qué será? ¿Verdad? Me dice, vea, mi esposo murió hace tanto. Mi esposo era el que pagaba el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del teléfono, hacía los trámites en los bancos, compraba la comida del mes o de la semana. Y yo no sé cómo se hace eso. Nunca yo había dado, Eric, una terapia de dónde quedaba la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, dónde quedaba en aquel tiempo, porque no teníamos lo digital todavía de bajar una aplicación y hacer pagos en línea. Bueno, me imagino que tal vez habría sido peor para ella. Pero la sesión se convirtió en direcciones donde se tomaba el autobús para tal cosa, porque ella no sabía. Ella dice, yo reconozco que toda la vida dependí de mi pareja para valerme, para todas estas cosas, y nunca pensé que iba a fallecer y yo no iba a saber cómo desenvolverme en lo básico de la vida. Y te podría decir que muchas veces la dependencia afectiva nace de vacíos emocionales no sanados. Definitivamente. Es lo que hemos venido como metiendo por acá en este tema. Las relaciones de dependencia a menudo surgen como una forma de llenar un vacío emocional interno. Al sentir una falta de satisfacción o plenitud propias, las personas buscan constantemente la gratificación y la seguridad en los demás para intentar compensar sus carencias afectivas, y esto es muy importante que no se da en el amor, y sentirse completas. Por eso, Eric, decir, voy a buscar a alguien que me complete, no, es que no, ya vos estás completo. Que nos complementemos es otra cosa, pero no que nos completemos. Porque, Rogelio, entonces una persona que no tuvo padre o madre busca en otra persona ese vacío. Ahí puede Eh, haber una dependencia afectiva. Hay muchas causas, sí, hay muchas causas, ¿verdad?
Lo que sí podemos decir es que toda aquella experiencia que ha dejado un vacío emocional en la persona y que debió de, digamos, de tratar, de sanar, de enfrentar, la puede conducir a desarrollar, a tener vínculos dependientes con personas para que les vengan a cubrir o atender o llenar sus vacíos o necesidades. Rogelio, un día estaba escuchando a una persona hablando por teléfono ahí en la calle y le decía a la otra persona, sin esa persona no soy nada. Sí, ¿Qué hay ¿ves? detrás de esa frase? ¿Ves? Ey, no, imagínate, eso suena a canción. Sin ti no soy nada, ¿verdad? ¿Ah? Detrás de esa frase, primero tenemos una baja autoestima. Las personas dependientes necesitan la validación externa como forma para o como base para definirse a sí mismas. El valor que tienen como ser humano, que consideran que tienen como personas, dependen de otros. Cuando en una autoestima saludable, pues va a depender lo que Dios dice de vos y cree de vos y lo que uno cree de uno mismo. Al no confiar en sí mismas y sentir un profundo miedo al rechazo, las personas depositan todo el valor en una relación y así sienten que si la otra persona no está, pierden sentido. Por eso, Eric, uno ve cuadros de violencia doméstica y uno dice, ¿cómo es que esa persona sigue ahí? Si la tratan así, si la golpean, si la maltratan, bueno, es porque ese es el precio que esa persona cree que debe pagar porque sus otros vacíos sean llenos, sean atendidos. Entonces es un mal negocio, es un mal negocio. Rogelio, ya que hemos hablado de varias cosas, ¿cuáles son las señales que muestra que alguien comenzó a perder su identidad dentro de una relación? Bueno, mira, podríamos definirlo en una palabra muy grande, autoanulación. Y a uno le preguntan a veces, ¿hasta dónde tengo que yo complacer a los demás, a la pareja, a los padres, a los hijos? Y uno le dice, usted puede complacer hasta donde no se autoanule, lo cual significa renunciar a uno mismo, a ser uno, a las propias opiniones, con tal de agradar o complacer a la pareja. Hay casos de autoanulación muy interesantes. Por ejemplo, cuando el hombre es agredido por su pareja, eh, uno ve cosas como estas, ¿verdad? Está en una reunión con los amigos y se ríe, no está la pareja. Y se ríe, cuenta historias y chistes y todo. Y donde llega la pareja, se transformó, cambió, ya es otra persona. No cuenta historia, ya no se ríe. Entonces te dice, aquí es algo raro, porque esta persona, cuando está su pareja, no puede ser él o ella misma. Por otro lado, descuidar las propias necesidades, los deseos, las metas personales para mantener la relación. ¿Has oído hablar gente que dice, yo mejor no hablo, yo no opino, ni digo nada diferente para evitar el conflicto? Ahí hay que ponerle atención a ese discurso. El aislamiento social, abandonar amistades, familiares, aficiones, inclusive obligaciones para dedicarle todo el tiempo y la energía a la pareja. Siempre recuerdo un caso donde la persona que iba a hacer las compras de la casa, ¿verdad? Cada vez que veía un producto en el supermercado, decía, voy a echar esto porque esto le gusta a él, esto le gusta a él. Ah, no, es que ahí comemos lo que a él le gusta. Ah, no, no, esto no, porque a mí me gusta, pero a él no le gusta, entonces no lo voy a llevar. No, no, no. Si a mí me gusta, yo lo llevo y yo me lo como. Había una pareja que decía, detesto los camarones. Y a él le fascinaban los camarones. Entonces él pregunta,
A ella los camarones le molestan, le caen mal, le afectan, le dan asco, pero a mí toda la vida me han gustado. Y desde que me casé no volví a comer camarones, dice él. ¿Qué hago? Le digo, vea, muy fácil. Hágase sus camarones, cocine usted sus camarones. Si a ella le molesta el olor, pues bien, mientras usted los cocina, ella puede darse una vueltica, un paseo, vaya a hacer ejercicio, alguna cosa. Usted se come sus camarones, eso sí, como usted va a pasar oliendo a camarón todo el día, ni se le acerque, pero disfrútelos, disfrútelos, le digo yo. Y ella decía, es lo que yo le digo a él, que él se los puede comer, ¿verdad? Mantenemos un poquito la distancia, pero es que, Eric, hay maneras de hacer las cosas, pero lo importante es no autoanularse. Rogelio, y ahora en tiempos de redes sociales, ¿crees que la necesidad constante de aprobación, atención o validación pueden aumentar la dependencia afectiva? Ahora que se ha estado estudiando más el tema, porque es un tema que ha ido dándose mucho, eh, se puede decir que eh, hay una correlación entre la dependencia emocional y el abuso de las redes sociales. La necesidad de validación externa es un sesgo, es un rasgo central de la persona dependiente. ¿Por qué? Porque mira, si publica algo, y no hay un me gusta, se puede venir al suelo emocionalmente. Y entre más me gusta, más validación recibe. Entonces hay personas que están publicando todos los días, hay personas que están subiendo fotos todos los días, actividades todos los días, aunque sea mentira, para recoger alguna migaja de un me gusta, porque al final eso es lo que sucede. Entonces las redes sociales facilitan conductas tóxicas, aunque son herramientas buenísimas, porque es algo que depende de cómo se use, así va a generar beneficios o problemas. Como por ejemplo, hay gente que pasa vigilando constantemente si la pareja está en línea, ¿verdad? ¿Y por qué no me ha escrito? Le dicen a uno. Y es que vea, dicen los novios. Yo me despierto a veces a las 12 de la noche y busco y veo que ella está en línea y no me escribe a mí, no me pone nada. Yo le pongo un mensaje y veo que sigue en línea y no me responde y a las 3 horas me responde. Eso no puede ser, tiene que responderme de una vez. Celos, vigilancia tóxica, control sobre la pareja. Entonces, por supuesto que se han dado situaciones donde el uso de las redes no favorece la conducta dependiente, o sea, más bien alimenta la conducta dependiente. Rogelio, ¿qué papel juega la paz interior y el crecimiento espiritual en el proceso de restauración? Bueno, se dice que encontrarle sentido a la vida, fortaleza espiritual es fundamental. Las personas autorrealizadas, las personas que tienen espiritualmente arraigos en Dios, en nuestra fe cristiana, van a desarrollar una visión amplia de la vida, lo que les permite alejarse de las cosas, que les van distorsionando su ser, su esencia. Por lo general se persigue más aquello de que somos a la imagen y semejanza de Dios, y en Dios no tenemos un Dios con problemas de dependencia afectiva, ¿verdad? Mira, nos ha dado libre albedrío. Es un Dios, que nos permite a nosotros seguir el camino que querramos, aunque nos dice cuál es el mejor camino, y es Él. Como dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero el que no quiere, pues no quiere. Entonces no vemos esos rasgos en Dios. Eh, Nosotros vemos que los modelos de relaciones que aparecen en la Biblia no son modelos de aferrarse desesperadamente a los demás, no, al contrario. Más bien es de acercarse a Dios, estar con Dios. Y se usa el término depender de Dios
pero no como lo usamos tóxicamente, sino en el sentido de que nosotros confiamos en Él, es nuestro compañero fiel, es nuestro proveedor, es nuestro amigo, es el que está con nosotros en las circunstancias, pero que nos da autonomía. Porque aunque Dios está ahí, Eric, uno decide. Uno escoge la pareja, uno escoge qué comer, uno escoge qué ponerse, uno escoge cómo comportarse ante tal o cual situación. Así que podríamos decir que la vida espiritual te conduce a una independencia psicoafectiva. El autocuidado es algo que habla la Biblia montones, el dominio propio, la meditación, eh, el pensar en vos mismo. Ojo, dice aquel famoso texto del resumen de los mandamientos que cita el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, pero como te amas a ti. ¿Ah? ¿Ves? Ahí hay algo importante contra el tema de la dependencia. En la dependencia es, te amo más a vos que a mí. Sin ti me muero. Pero no es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Rogelio, ¿y dónde está la línea entre honra y respeto y recibir guía espiritual de un líder o figura de autoridad y comenzar a desarrollar una dependencia emocional o espiritual hacia esa persona? ¿De dónde sacas vos esas preguntas? Ya complicaste más el tema. Porque esta preguntita se las trae Eric. La línea se cruza cuando esa relación con el liderazgo espiritual, ¿verdad? Se cruza de una manera enfermiza. Yo no sé si vos has oído, yo sé que son cosas muy pequeñas, muy simples, que no van a significar que porque alguien diga eso ya tiene una dependencia, pero si vas sumando varias de estas, sí, como por ejemplo, ore por mí porque a usted Dios sí lo oye. O a veces cosas como, no, no, hay que traer al pastor, al líder espiritual a la casa para que ore, porque aquí anda algo, ¿verdad? Y es la persona que lo puede sacar. No, así no es. Dios nos ha dado a todos autoridad. Entonces, em, una cosa es tener una persona de influencia en la vida y otra cosa es tener una persona que decida por vos. Una sujeción sana, una autoridad espiritual se va a caracterizar porque se promueve la libertad, se replica el modelo de Dios, la madurez, el logro de objetivos personales, el crecimiento integral de uno como persona y una guía con aquellos temas de carácter moral y espiritual donde se están fallando, por supuesto, una orientación. En la dependencia se da abuso espiritual, Eric. Sí, comienza cuando, por ejemplo, el líder tiene control, manipula, exige una demanda total de tiempo para él y va aislando a la persona de la familia. Y ahí es donde surgen hasta las sectas, ¿verdad? Que hemos visto esas personas que dicen, usted abandone su familia, abandone todo y se viene aquí porque aquí es donde está la verdad y yo les voy a decir qué comer, yo les voy a decir a qué hora se duermen, yo les voy a decir a qué horas esto, qué hacer, qué no hacer. Fatal eso. El verdadero liderazgo cristiano lo que hace es conducir a las personas a Cristo. No generan devoción, apego hacia la persona del líder mismo. Y hay errores, Eric, que a veces uno escucha en los líderes. Dicen, mis discípulos, mi iglesia. ¿No? Eso no es así. Son discípulos de Cristo, es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor. Bueno, Rogelio, si esta pregunta te llamó la atención, tengo que dar más. Ok, ahí venís con otra ¿Cómo, pregunta fuerte. cómo evitamos convertir a un líder, ministerio, persona que admiramos en el centro de nuestra identidad y ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios? Bueno, está bien. Vamos a entrarle a esto. Yo creo que para evitar esto, lo fundamental es
entender que solo Dios tiene poder sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida. Y que de primera entrada, Eric, a quien le tenemos que rendir cuentas es a Dios, porque al cielo vamos a entrar de uno en uno. Y yo creo que si alguien no va para el cielo, pues también ahí va a entrar de uno en uno, ¿verdad? Entonces el asunto es este. Eh, Debemos cimentar nuestra identidad recordando que Cristo es quien nos ha hecho aceptos delante del Señor. Tenemos que recordar y reconocer que Dios, nuestro Padre, nos adoptó a nosotros y que nosotros tenemos un valor propio porque somos a imagen y semejanza de Dios. Como decía Pablo citando a los poetas de la época, en Él somos, en Él nos movemos, por Él somos, por Él existimos. ¿Ok? Hay que desarrollar un pensamiento crítico basado en la palabra de Dios que nos permite evaluar las enseñanzas y las conductas de los líderes a la luz de las Escrituras, en lugar de seguir a ciegas muchas de las cosas que se hablan y se dicen. Y tanto es así que hoy hay mucha gente desilusionada por algún líder que en este momento dio un vuelco increíble en medio de su teología y ahora la gente que lo seguía y que era lo máximo y que llenaba lugares, ¿verdad? Porque llegaba fulano de tal, ahora más bien están alejándose de la fe y con una necesidad terrible de ver qué hacen porque no saben para dónde agarrar porque ese líder les falló, les quedó mal. Eso es porque estamos generando dependencia con seres humanos cuando realmente, Eric, tenemos que generar un vínculo profundo, bien arraigado con Dios. Porque una persona que está en una posición de liderazgo es igual que uno, solo tiene más responsabilidad. Entonces, podemos admirar a alguien, podemos pensar que esa persona es una gran influencia, es un modelo para nuestra vida, pero no es Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Es una persona igual a nosotros, pero que tiene una responsabilidad más. C.S. Lewis, ahí parafraseando una de esas famosas frases que un día me encontré de él, decía algo así. En este gran hospital de Dios, yo solo soy un enfermo más, pero que llegué antes que usted y sé dónde están nuestras medicinas. Eso es todo. Rogelio, ¿y cómo podría una interpretación incorrecta de conceptos como mi cobertura espiritual o autoridad llega a gobernar dependencia afectiva o pérdida de identidad? Un bandido vos con esas preguntas. Qué bueno. Mira, se puede tergiversar mucho esto de cobertura espiritual, autoridad del Señor, ¿verdad? Uno a veces ve la gente que ha caído en abuso espiritual, ¿verdad? Que es que no se le puede contradecir al pastor, no se le puede contradecir al líder, quien dice que no. Pablo no mandaba a que la gente, después de escucharle a él, fuera a escudriñar las escrituras para ver si eso era cierto. ¿Mm? Claro que sí. Y podemos encontrar que habían ciertos debates entre los mismos hermanos. Apóstoles, Eric, en aquella época de los primeros siglos, donde debatían si hacían esto o no hacían esto, si esto era bueno o era malo. Y habían temas que ellos debatían. Ah, no, no se les puede contradecir, Dios libre, ¿verdad? No, sí, claro, sí se puede. La sana discusión teológica, espiritual, enriquece, enriquece. Entonces, podríamos decir que eso de cobertura espiritual no es o no debe ser manipulación religiosa donde se le meta temor a la persona. Es que ahí tenemos algo muy interesante. Hay gente que hoy en día
está sumisa a un liderazgo, no por respeto, Eric, ni por admiración, sino por miedo, por puro terror, porque no se puede, porque es el ungido, no se le puede contradecir al ungido. No se puede pensar diferente al líder. Por supuesto que sí se puede pensar diferente. Es común que en estos ambientes que se usan estos términos, no en todos se usan estos términos, ¿verdad? Hay gente que habla de una cobertura espiritual, pues porque eh, atiende a ese grupo de gente o inclusive un líder que atiende a otros líderes, ¿verdad? Y les da acompañamiento, guía. Está bien, excelente. Pero donde ya hay abuso y hay manipulación, se pueden utilizar textos bíblicos fuera de contexto. Por ejemplo, el ungido de Dios. Entonces se habla de la relación de David y Saúl, ¿verdad? Que David respetaba a aquel hombre porque era el rey, ¿verdad? No, ya estamos hablando de poner textos en su contexto. Y ahí se silencian críticas y vea lo que le pasó a aquel por meterse con el ungido del Señor, ¿verdad? Y cayó fuego del cielo. Entonces, cobertura espiritual no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con abuso de poder, aunque a veces se usen esos nombres. Al líder se le respeta, al líder se le reconoce su posición, pero no es alguien con el que yo siempre tengo que tener el mismo criterio o yo tengo que aceptar todo lo que diga. Para eso están las Sagradas Escrituras, donde yo puedo llegar, Eric, y veo si lo que se está hablando es cierto o no es cierto, si se está torciendo la verdad. La dependencia afectiva, ¿cuál sería? Hago todo lo que el líder dice ciegamente, sin pensarlo, sin razonarlo, y si un día nos dice, tirémonos todos de un barranco, ahí vamos todos a tirarnos. No, eso no es así. Eso no es así. Y ya hemos visto muchos casos donde algunos líderes espirituales han guiado a las personas a conductas inmorales. Hemos visto aquel caso de aquel hombre, Jim Jones, era que le dio una santa cena envenenada a todo el mundo y murió todo el mundo, ¿verdad? Y casos de abusos y casos de apropiación de bienes, ¿ah? De las personas. No, eso no puede ser. Eso, eso ya raya en la manipulación. Sí, porque inclusive a veces, Rogelio, sucede que alguien se quiere ir de donde se encuentra y si se va, en lugar de bendecirlo, lo maldicen. Sí, claro, claro. Ahí es donde uno dice, ¿qué? ¿Qué? Yo pienso que hay líderes que creen literalmente que son dueños de las personas que están ahí. Y eso es un concepto equivocado. Hay líderes que fomentan la dependencia en la iglesia y así no debe ser. Somos interdependientes, Eric. Yo te necesito a vos, vos a mí, pero tenemos autonomía. En el cuerpo de Cristo nos necesitamos todos, pero si no está fulano o fulana o un día falta el líder, yo no me muero, yo sigo, yo sigo adelante. Ay, no, mire, qué pereza venir el domingo y que no esté el líder, sino que esté aquel o aquella al frente. A mí no me gusta. ¿Será dependencia? ¿Será que nos hemos hecho dependientes? Y Eric, esa dependencia, te lo podemos dejar para otro día. Decime vos, ahora te hago yo la pregunta a vos. ¿Generará esa idolatría que tanto se critica desde las aceras evangélicas, ¿verdad? De otras creencias donde que no, es que eso es idolatría, eso, sí, sí, ok, pero esa dependencia de líder, eso de endiosar al líder o al pastor, ¿será una dependencia? Yo creo que es una Interesante, idolatría, ¿verdad? Rogelio. Yo creo que es una idolatría. Yo creo que ¿Eh? hemos llegado a un punto casi de idolatría, ¿verdad? De que si usted no está en una cosa, si usted tiene un ministerio y no tiene una cobertura, está mal. Y si y la persona que está al frente es casi Ujú, Dios, ¿verdad? ujú. Y Es ahí vos casi- ves dependencia, ¿eh? Vos ves la Ujú. dependencia ahí moviéndose. Le quitan esa figura y todo se cae. Como te digo,
y no voy a mencionar quién, pero en este momento hay un líder a nivel mundial totalmente cuestionado y la gente que lo seguía está diciendo no quiero nada saber de Dios ni de la fe. Es que ¿quién falló? ¿Dios o la persona? Y ahí es donde va el asunto, Rogelio, que pasa algo así, el que le echa la culpa es a Dios. Ah, sí, claro, claro. Cuando la dependencia la ha generado la misma persona. O cuando un líder dice una doctrina y años después la cambia, entonces ya Dios cambió. Ya Dios cambió, sí, sí, sí. Es increíble, ¿verdad? Al final, Eric, ve qué delicado. En esta dependencia que estamos hablando a nivel de liderazgo, que se fomenta a través del miedo, el abuso espiritual, la persona está representando a Dios y es responsable de las decisiones que tomen otros por culpa de la mala gestión de su liderazgo. Y pues lógicamente las personas también van a ser responsables por haber depositado toda su fe en una persona y no en Dios. Qué tremendo, ¿verdad, Rogelio? Se puso serio esto, Eric. Sí. Bueno, Rogelio, si hay alguna persona que en este momento ha descubierto que tiene dependencia afectiva, ¿cuál sería el primer paso para comenzar a sanar? La dependencia emocional no es una condena, Eric. Ya no puedo salirme de esto. No. Hay que atreverse a salir de esto que se llega a convertir en una zona de confort porque qué bonito es que me resuelvan a mí la vida sin, sin hacer yo mucho, ¿verdad? Em, no hay que tener miedo a la incertidumbre de una vida más independiente e interdependiente. Hay que empezar a trabajar la autoestima, hay que cultivar el desarrollo de uno, hay que recuperar eh, metas, sueños, deseos. A veces hay que salirse de la relación en la que se está, sea con un líder espiritual, sea con una pareja. Hay que romper esto, hay que hablarlo. Y si la otra persona más bien alimenta la dependencia, hay que tomar medidas serias. Uno tiene que entender que no debe autoanularse. Hay que buscar apoyo profesional porque a veces es muy intrincado salirse de esto, muy difícil. Hay muchos compromisos ya establecidos. Un proceso terapéutico puede ayudar muchísimo. Sobre todo, Eric, cuando la dependencia ya se da en una familia. Entonces hay un matrimonio, hay hijos o los hijos descubren dependencia hacia los padres. Pues no van a dejar todo aquello botado y se van a ir. No, hay formas de ir acomodando todo, pero ahí hay que hacer un trabajo con la familia, hay que hacer un trabajo con la pareja. En las relaciones de noviazgo muchas veces se dice, bueno, ahí es más fácil porque como no hay mucho compromiso, ¿verdad? Mejor termine con aquello. Pero el asunto es que la persona dependiente, si no lo trata, va a seguir repitiendo el patrón con otras relaciones. Entonces, siempre es bueno la ayuda profesional a nivel terapéutico. Hay que buscar herramientas necesarias para ver cuáles son esos vacíos emocionales que me han llevado a mí a desarrollar relaciones dependientes y, fundamental, Eri, agarrarse bien duro de Dios, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero somos autónomos, tenemos libre albedrío, tomamos decisiones, hacemos teología, Eric, hacemos teología. Y a veces, aunque no son elementos doctrinales que todas las personas cristianas deberíamos tener en común, por ejemplo, vos decís, yo creo que la salvación se pierde. Y yo digo, yo creo que no. ¿Ves? Tenemos criterios diferentes. Eso no nos va a llevar a la condenación. Eso nos hace ser autónomos en el pensamiento cristiano. Pero, claro, hay una columna vertebral que todos debemos respetar, que le llamamos doctrina.
Bueno, en este tema de la interdependencia, dependemos los unos de los otros, pero podemos tener criterios diferentes. Y lo fundamental, no entregarle a otra persona el control de mi vida, de mis emociones, de mis decisiones. En la multitud de consejeros está la sabiduría, apoyarnos, acompañarnos, orientarnos. Y como líderes espirituales, si nos están escuchando, ¿verdad? Pues analizar su rol. ¿Cuál es el rol? La cobertura espiritual se habrá convertido en manipulación. Hay gente que no puede vivir sin usted. Mucho ojo, porque eso está mal. Eso habla de que o hemos hecho un mal trabajo o tenemos personas con necesidades emocionales que no están siendo atendidas y han establecido vínculos dependientes cuando debería haber más bien influencia, admiración, guía, pastoral y no esto. Rogelio, y para finalizar, ahora me estaba acordando, alguna persona puede estar diciendo, dependencia y codependencia es lo mismo. Ah, muy bien, muy interesante. Podríamos decirlo así, Eric. La dependencia es esa persona que necesita a la otra porque no puede vivir sin ella. Y la persona codependiente, co es un prefijo, co junto a la persona dependiente es la que le alimenta la dependencia a la otra persona. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y se dice por algunos autores, hay autores que dicen, no, los dos son dependientes. Uno depende del otro, el otro depende del otro. Pero hay autores que dicen que hay relaciones donde una persona es la que depende de aquella que le alimenta su dependencia. Ahí encontramos nosotros como que cada uno le llena esos vacíos al otro, pero se vuelve tóxico, no funciona. Un ejemplo, por ejemplo, por decirte algo, una persona que es rescatadora va a buscar una persona que quiere ser rescatada. O sea, una persona que le gusta resolverle la vida a los demás va a buscar a alguien que quiere que le resuelvan la vida. Entonces, imagínate, ahí van, pero llegó un momento en que aquello no, es muy tóxico. Dependencia efectiva, el tema del día de hoy con Rogelio Morales. Gracias, Rogelio, no sé si te puede localizar. Con mucho gusto, Eric, siempre es un gusto compartir este espacio al 506-8835-7805, ahí al WhatsApp 506-8835-7805 y ahí me pueden escribir, me ponen su mensaje, no es para llamadas, ya sea para una consulta, una sesión terapéutica, eh, una charla, una conferencia. Ahí podemos contactarnos con mucho gusto. Rogelio, un tema interesante hoy, ¿verdad? Da para mucho, Eric. Da para mucho. Claro, porque imagínate, dependencia en el trabajo. Y Depende usted del jefe o de los compañeros, ¿ah? Dependencia de la inteligencia artificial, dependencia de las redes, y ahí vamos. Y se va haciendo grande esto. Es un tema sí, que da para mucho. así es, Rogelio. Pues gracias, Rogelio. Será hasta la próxima. Con mucho gusto, muchas bendiciones y nos vemos y nos oímos en la próxima. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días. 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en Lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima.